calidad exigidos en los mercados internos y externos, gran cantidad de maquinaria y equipos de funcionamiento en las distintas industrias latinoamericanas carecen de la tecnología apropiada para producir en forma eficiente. Bien. Bueno, aquí nos habla un poquito de la historia. Pues obviamente hoy en día es más necesaria esa flexibilidad, ¿no? de las máquinas, para que para mantener la competitividad, ¿no? El mercado cada vez es más exigente, los estándares de calidad son más altos y pues obviamente los PLC son los más solicitados en la industria. Y bueno, y aquí llegamos entonces a los elementos de un sistema automático, ¿verdad? Es esta lista que tenemos aquí. En primera instancia tenemos los sensores. Ajá. Eso es en forma general, ¿no? Obviamente va a haber más elementos, pero en forma general, pues es lo que encontraríamos en la industria, ¿no? En una automatización. Entonces, inicialmente tenemos los sensores. Los sensores, a ver, ¿qué tipo de sensores conocen, compañeros? El infrarrojo, Activos, capacitivos, magnéticos, Positivos, magnéticos. ópticos, ¿Cuál, perdón? bueno, Dos. ópticos, ¿no? Sí, ópticos. ópticos, ¿Qué más? eléctricos, ultrasónicos también. Sónico, correcto. ¿Cuál otro dijeron por ahí? A ver, ¿qué más? Están los muy importantes, ¿no? Los de temperatura, ¿verdad? Y, por ejemplo, dentro de temperatura, pues tenemos también ahí otra subcategoría, ¿no? ¿Cuáles conocen de temperatura? ¿Qué tipo de sensores conocen de temperatura? Ah, los termopares, los RTD, Termopares, RTD, correcto. ¿Qué más? Barométricos, mm, presión, temperatura y Infrarrojos, ¿no? También hay infrarrojos, sí. ¿No? Están los electrónicos, ¿no? Por ejemplo, el LM35, seguramente algunos de ustedes lo habrán utilizado en sus carreras. recientemente sí. E incluso ahorita en la especialidad a lo mejor lo están utilizando. LM35, no recuerdo si dijeron termistores. Ah, hay una gran variedad. ¿Perdón? ¿No se escucha? Es como el eco. Como el eco. Ah, ok, ya. Entonces tenemos una gran variedad, ¿no? Tenemos sensores de presión, sensores de flujo, GPS. Hay una gran variedad de sensores. En la industria, pues, algunos de los más utilizados, pues seguramente serán los de temperatura, ¿no? Temperatura, magnéticos, capacitivos, inductivos. Ajá, yo creo que son de los más, los de límite de carrera, ¿verdad? Que pueden ser incluso mecánicos, Los siempre es mecánicos, ¿no? los mecánicos. También de flujo, también entran en mecánico. Sí, 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 también de flujo. Eh, lo que ya comentaba de presión, ¿no? Pero digo, para límites de carrera, pues son como microswitches mecánicos, ¿no? También. Entonces, vamos a ver un poquito, a ver, los de temperatura, ¿no?
El famoso termopar. A ver, primero, ¿cuándo uso un termopar y cuándo uso un RTD? Pues dependiendo del uso, ¿no? De en qué se vaya a utilizar Claro, o de pero la precisión. justamente, ¿cuál sería, si tú tienes una aplicación específica, cómo seleccionarías si usar un termopar, un RTD o incluso un electrónico, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál sería tu estrategia para seleccionar el tipo de sensor a utilizar? Depende de en dónde vamos a poner el sensor, ¿no? Porque los eléctricos, pues, no los podemos sumergir en algún líquido. Tendríamos que usar el termopar. Pues también tenemos que checar a qué temperaturas vamos a estar sensando. Y también podemos seleccionar. Creo que hay diferentes tipos de termopares que aguantan diferentes temperaturas. Ah, ok, interesante. Tú eres Mauricio, ¿verdad? Sí, Ok, interesante, Mauricio. Sí, justamente los rangos de temperatura. A ver, eh, entonces, según el rango de temperatura, ¿qué sensor utilizarían en qué condiciones? ¿O en qué condición de temperatura, digamos? Pues que creo que también influye, ¿no? Como las variaciones en la temperatura o los cambios, si son cambios muy bruscos o no. Por ejemplo, lo que yo he visto es de que utilizan termopares en unos hornos, pero pues también si ya es un proceso como que más controlado y se ocupa tener como una mayor precisión, a lo mejor un RTD. Fíjense, o sea, más o menos tienes la idea. Tú eres Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge. Jorge. Sí, más o menos tienes la idea, Jorge. Pero aquí el detalle, fíjense, hay que ser un poco así como que más específicos, ¿no? Eh, el primer punto de selección, el primer punto de selección es ver mi aplicación, qué temperaturas maneja, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo eh, un rango de temperatura de 500 a 1000 grados, ¿qué tipo de sensor escojo? O sea, el primer punto de selección es la temperatura. Después vendrá la precisión y la exactitud, ¿verdad? Pero el primer punto de desmarque justamente es la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo un rango de temperatura en mi aplicación que va de 500. Imagínense que es un horno, ¿no? Y el horno trabaja desde 500 a 1000 grados, ¿no? Estoy fundiendo acero o lo que sea. Eh, ¿Qué sensor escogerían? Yo miré por un termopar. Opar, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga otra cosa? El termopar me parece que aguanta temperaturas más altas que el RTD. Ok, correcto. O sea, sí se fija como si yo voy como aislando, me voy dando cuenta qué sensor es el que me sirve, ¿no? Entonces, definitivamente aquí el termopare sería no el ideal, sino el único, ¿no? Que podría yo utilizar. Ideal, si el RTD alcanzara esas temperaturas, sería el ideal, pero no alcanza esas temperaturas, ¿de acuerdo? Un RTD trabajará hasta los 350 grados más o menos, ¿no? Hay poco más, poco menos, pero digamos que la media anda por ahí en los 350 como máximo. Bueno, no la media, más bien como el máximo,
anda en 350 grados, ¿no? Sí habrá algunos que aguantan un poco más, pero ya son como que más específicos. Entonces, en general andan por ahí de los 350 como máximo los RTDs. Entonces, yo voy a medir de 500 a 1000 grados, pues ese RTD se va a fulminar ahí, ¿no? Se va a quemar, se va a carbonizar. Entonces, no va a aguantar. El único sensor que aguantaría en esa aplicación es un termopar. Así es de que la opción ideal sería termopares. Y los termopares, vamos, en general pueden llegar hasta los 1200, 1500 grados, ¿no? Por ahí así más o menos. Eh, y yo voy a medir, por ejemplo, temperatura ambiente, ¿ah? Temperatura ambiente, no sé, que vaya de 0 grados o de menos 10 grados a 30 grados, no sé, 50 grados, por ahí así. ¿Qué, qué sensor utilizaría? ¿Cuál sería el ideal? Ahí un LM35 sería el que entrara bien en esas temperaturas y sería costo-beneficio, ¿no? Exactamente. Yo también escogería ahí un electrónico. No sé si el LM35, pero un electrónico. Ustedes deben saber que pues no solamente existe el LM35, ¿ah? Como sensor electrónico. Hay diferentes marcas de sensores electrónicos. Por ejemplo, de Analog Device, pues, ellos tienen su sensor, ¿no? Diferentes marcas tienen sus sensores de temperatura electrónicos, ¿ah? Que funcionan con el fenómeno del semiconductor, ¿verdad? Que cambia su resistencia a cambios de temperatura. De tal manera que, si se dan cuenta, pues la aplicación en realidad es la que me va a decir qué tipo de sensor puedo utilizar. Ahí también puedo usar un RTD, sí, también lo puedo utilizar, ¿no? Pero el RTD sería más caro, como bien comentabas, compañero, el costo-beneficio, pues también es importante. Y también hay electrónicos que son más precisos, ¿no? Exactos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? Para que nos vayamos entendiendo en primera instancia, ¿no? Googlear sin googlear. ¿Cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? A ver, un gallo que se anime. Que el término de exactitud es pues la diferencia que existe entre el valor medido y el valor real. Entre más pequeño sea ese valor, o esa diferencia que existe, pues es más preciso. Y de exactitud es similar, pero es un poquito diferente. Ok. A ver, ¿quién apoya a Jorge? Bueno, más bien la precisión sería la proximidad de valores obtenidos y el otro sería de valores reales, ¿no? ¿Alguien quiere opinar otra cosa? Precisión se va más a que si yo mido 5 veces, creo que tengo eco. Si yo mido 5 veces, si hago 5 mediciones, esas 5 mediciones son cercanas en valor, ¿no? Y exactitud, sí, la diferencia entre el valor medido y el valor real. Correcto. Bien, Gerardo. Sí, Ya, fíjense, ya, ya. la precisión es la repetibilidad. ¿De acuerdo? Esa es la precisión, la repetibilidad. Eh, es cuando yo mido varias veces, qué tan cerca están las mediciones entre sí, ¿no? ¿Qué tan cercanas estuvieron esas mediciones? Esa es la precisión. Y la exactitud, justamente, es la diferencia del valor real contra el valor medido, ¿ah? ¿Quién me da el valor real? A ver, ¿quién pone el valor real? ¿O cómo sé cuál es el valor real?
vendrá siendo una aproximación como tal. Aproximación, no es una aproximación. Otro sensor, ¿no? ¿Qué, perdón? O porque, Eh, yo cuando llevé instrumentación, el valor Ah, real lo obteníamos con algún otro sensor y ya nosotros aplicando instrumentación electrónica, pues teníamos que acercarnos al valor real utilizando algún otro como el LM35 y el otro lo medíamos por un termopar conectado a un multímetro. ok, ok. Fíjense, pero en sí pues nunca podríamos saber el valor real, ¿no? Solo pues una aproximación como tal. eh, fíjense que en realidad en valores estándar sí, o sea, sí se puede saber. ¿Por qué? Porque en realidad el que me da el valor real no es que sea otro equipo, o sea, como comentaba aquí el compañero Alberto, sí, sí, es Alberto, creo que sí. Eh, no, ¿quién fue el que comentó? Mauricio, Perdón, Mauricio. Gracias, Mauricio. Aquí luego se mezclan los nombres muy rápido, no se alcanza a ver. Sí, gracias, Mauricio. Como comentaba Mauricio, pues él hacía algo muy interesante, ¿no? Comparaba contra un sensor comercial, digamos, contra un termopar, ¿no? Y con ese tenía una referencia. Pero para que fuera realmente una buena referencia ese sensor comercial, el sensor comercial tenía que estar, ¿qué? Tenía que estar calibrado, ¿de acuerdo? Librado. Ajá. ¿Sí? Ese sensor comercial tenía que estar calibrado. Y entonces sí, ya es una buena referencia. Pero esa calibración del sensor comercial, ¿cómo se hace? Se compara Se comparaba contra otro contra un patrón de calibración. patrón. Contra un patrón de calibración. Entonces, ¿quién da la realidad? ¿Quién da el valor real? Un patrón de calibración. Son temas ahí medios profundos de lo que es la metrología, ¿no? Y la instrumentación. No quiero andar demasiado en eso, eh, porque hay diferentes tipos de patrones, etcétera, ¿no? Es toda una teoría alrededor de eso. Pero bueno, nos quedamos ahorita con que lo que necesito es un patrón de calibración. Es el que me va a dar el valor real. Es muy importante que lo sepan, ¿sí? Porque a veces decimos, no, pues sí, yo mido pues ahí está, pues mira, a todo dar, y aquí tengo mi sensor comercial que me dice que sí es eso, ¿no? Pero si el sensor comercial no está calibrado, entonces realmente me puede estar diciendo mentiras, ¿no? Y yo puedo estar haciendo el ajuste de mi equipo, ajá, erróneamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es importante que sepan que ese sensor comercial debe estar calibrado con respecto a un patrón de calibración. Esto lo hace un laboratorio, ¿verdad? No es así de que, ya, aquí tengo el patrón, y no, pues el patrón no lo consiguen ustedes, ¿no? Los tienen los laboratorios certificados para realizar calibraciones. ¿De acuerdo? Y entonces, y cuando ustedes están, digamos, trabajando con su sensor, ajustándolo para que nos dé la medida, ¿le podemos llamar a ese proceso calibración, sí o no? Eh, Estoy comparando contra un equipo comercial y lo estoy ajustando para que me dé las medidas correctas. ¿Le puedo llamar calibración a eso? Porque así se está sabiendo el error que tiene ese sensor. Pero fíjense que estrictamente eh, no es una calibración. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy solamente ajustando, ¿no? Ajustando a mi equipo a que dé lo más cercano a lo que yo tengo de referencia. La calibración en realidad me la tendría que hacer un laboratorio, ¿ah? Alguien que esté certificado, ¿no? Alguien que esté Acreditado. acreditado, sí. Y también un error que puede pasar muchas veces, que yo lo veo con mis compañeros de metrología aquí de CDC, es que muchos clientes les mandan su equipo, les calíbramelo, ¿no? Para calibración, y les piden, pues, calíbrame mi equipo, ¿no? Ya se lo calibran, les mandan su curva de calibración y los datos de la calibración. Ya, y luego se queja el cliente, ¿no? Oye,
mi equipo sigue midiendo igual, te dije que me lo calibraras. ¿Ah? Es- Está confundiendo el cliente. El cliente pensaba que el laboratorio se lo iba a ajustar y a calibrar, ¿no? Y no, no es lo mismo calibrar que ajustar. El laboratorio lo único que va a hacer cuando lo mandas a calibrar es comparar el valor de tu equipo contra un patrón de calibración, te va a generar una curva de calibración y te lo va a regresar. ¿De acuerdo? Pero él no le va a mover nada a tu equipo, ni siquiera sabe cómo hacerlo. Probablemente, pues son técnicos metrólogos, no son electrónicos ni nada similar, ¿no? Entonces, muchos clientes reclaman pensando que les iban a dejar bien ajustadito su equipo, ¿verdad? Y no es la realidad. Les van a dar la curva de calibración y con la curva de calibración él ya podrá ver qué tan desviada está la medición que hacen con sus equipos. ¿Estamos de acuerdo? Y tendrán que tomar algunas medidas para ir corrigiendo los errores. Lo pueden ir haciendo aplicando la curva de calibración propia, ¿no? Basados en la curva que les dieron. ¿De acuerdo? Entonces, sí se entiende las diferencias de calibración y ajuste, ¿verdad? Y entonces también debemos estar, lo que comentaba, muy claros cuando estoy ajustando el equipo que estoy diseñando contra un equipo de referencia, pues que ese equipo debería estar calibrado para yo hacer un buen ajuste. Después mi equipo lo tendría que mandar a calibrar a un laboratorio certificado. Y entonces ya va a estar calibrado, si yo lo quiero calibrar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Tonía? De acuerdo. Ujú. Disculpe, Doc, ¿Sí? eh, perdí mi conexión como 10 minutos. No sé, ¿cuál fue la respuesta del RTD y del Termopar? Perdón, nada más con eso. Ahí te quedaste. No, Sí, ahí más me bien, quedé. no hay problema. Sí, que el termopar es para temperaturas altas. O sea, esto va a depender de la aplicación, ¿verdad? Yo voy a escoger un termopar. Cuando vaya a medir temperaturas altas, entonces de 500 a 1000 grados, definitivamente el único que puede medir es el termopar. Y el RTD anda por ahí máximo hasta 350 grados, ¿no? Entonces, arriba de 350 grados tendría yo que escoger un termopar para cualquier aplicación. Y abajo de 350 grados, digamos que tengo un horno que calienta hasta 350 grados, ahí ya tendría yo que ver qué me conviene más y qué es lo que me pide mi aplicación, porque a un termopar, en términos generales, es más económico que un RTD. Ajá. Entonces, si un termopar me da la precisión y exactitud que estamos comentando ahorita, necesarias para mi aplicación, pues entonces ahí entra la eficiencia económica, ¿no? Meto a mi termopar. O el contrario, mi aplicación está muy cerrada en cuanto a exactitud y precisión, ya que ya vimos que es una cosa que es la otra. Entonces, convendrá más meter un RTD, ¿sí? ¿Claro? Y luego ya veíamos que para temperaturas ambientes, digamos, o hasta 150 grados, ¿no? Más o menos es lo normal que mide un sensor electrónico, pues ya tenemos esa otra opción. Tenemos la opción de meter un circuito electrónico, que es más barato que un RTD y puede ser más preciso que un termopar, ¿no? O sea, un termopar a temperaturas bajas, aunque los puede medir, realmente no es tan eficiente, ¿no? O no es tan preciso y exacto, más bien sería la palabra, o las palabras. Entonces, a lo mejor ahí me convendría más meter por costo un electrónico, ajá, que podría estar ligeramente abajo en lo que es precisión y exactitud comparado con RTD, ¿no? El RTD es el más chipocludo, ¿no? Hablando en términos coloquiales. Pero sí es más costoso, entonces ahí también tengo que evaluar el costo-beneficio. Costo-beneficio. Por ejemplo, a ver si se acuerdan, los que usaron
el LM35. ¿Qué precisión o qué error? Vamos a hablar de error. ¿Qué error tiene el LM35? De más o menos cuántos grados, a ver si se acuerdan. Uno, uno. ¿No? Em, Debe andar alrededor de más o menos 1.5, creo. ok. Fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Yo creo Normalmente, que también ahí dependía del rango que se manejara de temperatura. sí, aunque en general te dan una linealidad, dependiendo. Aquí más bien lo que importa es la terminación del LM35. ¿Sí? ¿Qué terminación? Si es LM35C, LM35A. Hay desde 1.5, como por ahí lo comentaron, hasta 0.5, ¿no? Hacia abajo, o sea, más precisos, con mayor exactitud, de más menos 0.5. El de más menos 0.5 ya es un componente. Ustedes manejaron seguramente el que es de silicio, ¿no? El negrito, el que parece como de plástico, pero bueno, es silicio. El que parece Seguramente transistor. que parece un transistor, exactamente. Que parece un 2N2222, ¿no? O un LM47. Dale. Ajá. Eh, Manejaron ese, pero seguramente no se dieron cuenta que hay una variedad de LM35, ¿no? Entonces hay LM35 metálico, ¿ah? De ese encapsulado metálico que es el TO33, si no me falla la memoria, ajá, que es como el 2N2222 metálico, que a lo mejor por ahí también lo vieron, igual a ese encapsulado, es metálico el encapsulado, eh, y ese transistor nos da más menos 0.5 de error. Entonces, ese, por ejemplo, si yo tengo una aplicación donde necesito más precisión, más exactitud, me voy con ese LM35 y ya es más caro. No sé, ¿cuánto les costó? A ver si recuerdan cuánto les costó el LM35, el de silicio. Como 35 pesos. No. Como 25. Sí, más o menos algo así, como ¿Sí? 25 o 30. 25 a 35, vamos a manejar, hay un rango, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que el, el metálico, que termina con una AH, y hay otras terminaciones, puede costar hasta 350 pesos más o menos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una gran diferencia, pero esta va de la mano con la precisión y exactitud. De todos modos, un RTD va a ser más caro, ¿no? Igual a lo que es el acoplamiento del RTD, pues también es más costoso porque necesito excitarlo con un voltaje muy estable y, o sea, hay varios detallitos ahí que en el diseño realmente usar un RTD es más costoso. Y el propio RTD pues es más caro aún que un LM35 de alta precisión y exactitud. ¿De acuerdo? Es un tema importante. Pues ya lo dejamos aquí y nos vemos Luego el una viernes última duda. entonces. Y adelante. Por ejemplo, un sensor de temperatura infrarrojo o que es a distancia, ¿puede medir temperaturas más altas que un termopar? Eh, digamos que sí, aunque realmente más o menos los más altos andan igual que un termopar. Pero yo creo que va más de la mano con que ya no hay aplicaciones de más temperatura, ¿no? A no ser que te vayas al espacio a medir la temperatura del sol, ¿verdad? Pero realmente en la industria pues ya no hay aplicaciones más de 1500 grados centígrados, ya es como que complicado, ¿no? 2000 grados tal vez puede haber así lo más alto, ¿no? Más que eso ya no hay, entonces no tiene caso que hagan un termopar que mida 10.000 grados si no se va, pero un sensor de infrarrojo que mida 10.000 grados si no se va a utilizar, ¿no? O sea, realmente yo creo que sí se podría hacer un sensor de temperatura infrarrojo que aguante más, por supuesto, que un termopar, pero en la práctica no es necesario, por lo tanto están copados más o menos como límite al mismo límite de los termopares. ¿De acuerdo? Ok.
bien. Compañeros, muchas gracias. Y quedamos pendientes para la próxima Yo clase. también tengo una duda. A ver, adelante, adelante. Bueno, pero respecto a la clase del viernes, ¿a qué horas va a empezar y a qué hora se va a Ah, acabar? sí. Sí, sí, lo que les voy a decir, nos vemos a las 11 el viernes. Es lo que les A había las comentado. 11, Sí, cuando empezó la clase también les de comenté, 11 a 2. de 11 a 2. Sí, Ok, sí. hay que respetar el horario, ¿vale? El horario es el que manda. Seguramente les comentaba que a lo mejor por la calendarización que hizo Max ahí de cuando mandó la sala para la clase, pues como mandó una sola, pues no le pudo cambiar que una fuera a las 2 y que una fuera de 2 horas y otra de 3 horas, ¿no? Porque finalmente Ok. es el mismo link. Y yo creo que Ujú. va más de la mano con eso, el recordatorio que nos llegó que empezaba a las 12. Y más bien hay que pegarnos al horario. Entonces el Lo viernes a que pasa es las... que la clase pasada estábamos en una reunión que era de 10 a 12. También por eso algunos nos conectamos ya hasta las 12. Ok. ¿Esa reunión de qué era, perdón? Como de Era una una, reunión de bienvenida de posgrado. Era por parte de la coordinación de posgrado. Ok, pero no es una reunión que vayan a tener todas las semanas. no, solo fue Ah, esa. no, solo. Ah, bueno. Ok, sí, entonces no hay problema. Si llegaron, se conectaron un poco tarde, no hubo problema. De hecho, empezamos como a las 12:30 para no perdieran tanto tiempo. Hubo pasaditos 12:30. Entonces, no se preocupen y nos vemos entonces el viernes a las 11. ¿Vale? Vale, va que va. Profe, Ok. hasta luego. Buen día. Nos Igualmente, vemos. hasta luego, chavos. Suerte. Hasta luego, profe. Luego. Juan, ¿quién es? Juan José. Juan Hernández.